les presento el espíritu del anticristo. La mayoría de los cristianos ignoran el contenido del espíritu del anticristo. ¿Quién o qué es ese espíritu? Lo describiré primero y luego revelaré su plan. El espíritu del anticristo es la falsificación de Juan el Bautista, precursor de Cristo, actuando como precursor del anticristo. ¿Cuán importante es el espíritu del anticristo? Lo sabemos al observar al precursor de Cristo, lo cual se resume en 3 puntos que abordaré en este video. Es interesante que después de cumplir estos 3 aspectos, quienes esperan un Salvador plenipotenciario, luego no lo siguen. Al contrario, se arrepienten, pero ya es demasiado tarde. A Juan le costó la cabeza. El espíritu del anticristo también es llamado el falso profeta en el Apocalipsis de la Biblia. Jesús declaró que Juan el Bautista era el último de los profetas, hijo de una mujer. Esto quiere decir que el falso profeta no es un judío nacido de mujer, porque el último fue Juan, sino que este profeta es una entidad espiritual no humana. Es el espíritu del anticristo. Antes de que se cerrase el canon de la Biblia, él ya estaba aquí entre los humanos y ya recorría las 7 iglesias típicas del Apocalipsis. Hubo quien o qué lo retuvo y continúa reteniéndolo, que significa detenerlo, porque no es una persona humana, nacida de mujer, no es el Papa, no es Trump, no es Bolsonaro, es un espíritu. Primer punto: preparar al pueblo para recibir al Salvador. Primero, este espíritu recluta personas para arrepentirse o apostatar de su fe. Nunca hemos visto tanta gente capaz de negar su fe como hoy. ¿Era la fe católica una mentira? ¿Era la fe protestante una mentira? Ese no es el problema. El punto de inflexión es qué abrazarás después: el verdadero Mesías o el anticristo. El propio falso profeta engaña a las multitudes y especialmente a las personas religiosas, diciendo que él sería una persona humana. Quiere desviarte de la percepción espiritual a la intuición psicológica. El diablo ya había logrado rechazar la dimensión espiritual con Adán y Eva, atándolos al árbol del alma. Segundo punto: marcar a quienes se adhieren con el bautismo y la confesión, según la religión dominante. La segunda acción descarada del falso profeta es marcar a quienes adhieren, como hizo Juan con el bautismo y la confesión de pecados, de acuerdo con su religión judía, ahora la conservadora protestante y también la conservadora católica. El conservadurismo protestante se divide en el conservadurismo ortodoxo, que pretende ser celoso de las verdades bíblicas, y el conservadurismo moralista de la mayoría neopentecostal. Están cayendo como los pájaros negros en una tormenta en la telaraña del anticristo. De esta manera, les resulta muy fácil recibir el 666 bíblico. Tercer punto: saber identificar a su Salvador. La tercera acción del falso profeta es incluso identificar al verdadero Cristo de Dios, pero luego llevar a personas incautas a dudar y finalmente confundir al anticristo con su Salvador. Este es el plan del falso profeta. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 12. Número 1. Su sesgo religioso. Los gobernantes de los países inauguran a Dios en el Estado, a través del líder político, pueblo en el momento, como figura de Dios. Hasta la fecha, quienes ya han inaugurado el fin del ministerio del falso profeta han sido Estados Unidos, Brasil, Argentina, San Salvador, Israel y otras naciones. Incluso Rusia se está arrodillando buscando a Dios. En realidad, se oponen y se levantan contra todo lo que se llama Dios. Por eso hacen del Estado un Dios. El ejemplo más claro de este fraude es Milei en Argentina. Vino a luchar contra la casta política y lo que está haciendo es elevarla al trono de Dios con él a la cabeza. Número 2. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. El mundo entero
depende del Israel de hoy. Unos, considerándolo inmune y privilegiado como de Dios, y otros, viéndolo como un Dios cruel. Es una estrategia con la que el anticristo se beneficia enormemente, porque de esta manera aumentan los apóstatas de Dios. Número 3. Hombre inicuo y misterio de iniquidad. Ambas frases fueron cumplidas exponencialmente por el lawfare de los Estados Unidos cuando metió preso a un candidato a presidente en Brasil, y desde entonces continuó desestabilizando gobiernos en todo el mundo, acosando descaradamente a políticos y sacerdotes opositores. La palabra iniquidad significa sin ley, fuera de la ley, juicio por leyes manipuladas. Número 4. El espíritu del anticristo maneja no solo el dinero, el capital financiero del mundo, también administra el plan de empobrecimiento de la mitad de la humanidad. Los gobernantes optan por contradecir al falso profeta, aliviando la supervivencia de millones de humanos pobres, extremadamente pobres, desprotegidos, en desventaja por la iniquidad de los estados que favorece a los más fuertes, o contribuyendo a que los fuertes sean aún más fuertes. Lo que le importa al mundo injusto y desigual no es la filosofía capitalista, ni la ideología del derrame, sino que cada ciudadano tenga su propia tierra y su pan para comer, como lo establece el Creador. Los gobernantes toman partido, algunos a favor de los más vulnerables, otros a favor de los más fuertes, pero dejemos la miseria por cuenta del espíritu del anticristo, preparando la llegada del anticristo. Número 5. Así presentará al impío, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, Dios les envía un espíritu de error para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que consintieron con la iniquidad. Número 6. El último estado de los que aman la mentira es Satanás, el real operador de todo esto. Cuando Juan en Apocalipsis comunica que el falso profeta, el anticristo y los que creyeron las mentiras serán arrojados al lago de fuego y azufre al final de la gran tribulación, incluyó a los hombres rebeldes y a Satanás. Es tan fácil deshacerse de todos los engaños de Satanás hoy y del infierno mañana. Basta amar la verdad y odiar la mentira. Pero los colaboradores religiosos del anticristo nos niegan el deber de tomar el Evangelio de Jesucristo para juzgar la política. El capítulo de Pablo dedicado a este tema termina guiando a los cristianos desde los versículos 13 al 17. Léelo con mucha atención. No te dejes atrapar por las falsas soluciones de los humanos y más precisamente de las personas poderosas del mundo. No temáis pasar hambre, ni morir por la verdad. Teme a perder hoy esta vida humana, escuchando y creyendo mentiras. Valórate a ti mismo. Sin el amor a la verdad para ser salvos, nadie se salva.